Ah, Clash of Clans, el juego que tanto amamos y jugamos incluso todos los días, que se ha hecho parte de nuestra cotidianidad. Pero ¿has pensado por un momento que tal vez estamos acostumbrados demasiado a lo que sucede en el juego y hemos perdido algo del sentido de la lógica y la noción del sentido común con respecto a lo que sucede en el juego? Y yo sé, es un juego y la idea no es venir aquí a crucificar a Supercell por no tener una lógica absoluta dentro del juego, porque como todos hemos visto al iniciar el juego, todo esto está ubicado en el claro de un bosque mágico. ¡Ey! Es magia, cualquier cosa puede pasar, así que este video es por diversión, en broma, jugando, así que no me tiren hate. En fin, comencemos. Lo primero es que en Clash of Clans tú te robas algo al destruirlo, rompes almacenes y extractores y automáticamente ese recurso se suma a tus arcas. Eso tendría sentido si todos se lo robaran como los duendes, que como vemos aquí llevan el saco, se va agrandando y todo lo guardan, todo lo que roban. Pero por ejemplo aquí el dragón está echándole fuego al almacén. ¿Y a dónde van esas monedas? El elixir no se evapora, las monedas no se derriten. Y es que en Clash of Clans si destruyes algo te lo robas. Entonces, hey, voy a destruir este carro a ver si aparece en el garaje de mi casa. Y es que también nos damos cuenta que el viento en Clash of Clans no sigue las reglas de la física. El molino se mueve en una dirección y las banderas van en otra. Al menos hubieran podido hacer que se movieran en el mismo sentido, solo digo. Y es que el viento tiene también un factor importante en Clash of Clans. Tenemos muchas tropas aéreas y pues claro, pueden determinar su trayectoria maniobrando con sus alas. Pero como podemos ver globos que pueden cambiar su trayectoria instantáneamente, es toda una proeza aeronáutica. Los globos pueden subir o pueden bajar dependiendo del fuego que tengan en su interior, pero su trayectoria la determina solamente el viento externo a ellos. Sería interesante que los globos manejaran cierta inercia en el momento de moverse y dar la curva, pero pues claro, esto sería demasiado para manejar en el juego. Y pues hablando ya de aeronáutica en este caso, ¿qué onda con el hechizo de congelación? Se supone que si tú congelas las alas de un dragón, pues este debería caer al suelo en picada y pues de paso, ya que está congelado, recibir daño del golpe contra el suelo. Pero en fin, todo es magia en este reino y nosotros lo aceptamos con todo el cariño del mundo, pues es nuestro juego Clash of Clans. Lo siguiente que sería diferente si Clash of Clans tuviera algo de lógica es que las torres de arqueras y las torres de magos deberían tener un comportamiento diferente. Es decir, al caer la estructura, una de esas tropas que está en el tope de ellas debería caer al suelo y seguir defendiendo, de modo tal que quedara esa tropita en el piso ya peleando frente a frente a las tropas hasta el último momento, dándolo todo por defender la aldea. O que por ejemplo cuando cayera el globo, el esqueleto que está en su interior al menos saliera corriendo con un explosivo. Sería un detalle muy chévere e interesante. O que saliera la puertica por la cual escapa la tropa, así como el constructor bélico, que cuando destruyen su choza queda la rejilla por la que el constructor se escapa, porque claro, los constructores no pueden morir, porque imagínate tú comprando un constructor cada vez que destruyen tu choza, o cuando salen corriendo al ayuntamiento y el ayuntamiento explota, y que tuvieras que recuperarlo como cualquier otra tropa que tú entrenas. ¿O es que acaso solo los aldeanos y los constructores viven en la aldea y los demás son solo tropas que se esfuman en elixir al morir? Y es que hablando del constructor me llama muchísimo la atención como este regordete amigo tiene una forma muy particular de pensar y de actuar, como por ejemplo cuando le damos eliminar un árbol, este personaje sale con su martillo a desaparecerlo. Hey amigo, tienes una sierra ahí mismo en el techo de tu choza, ¿por qué no la usas? Y para que ustedes vean que Supercell sí tiene en cuenta estos detalles, fíjense cómo Otto en la aldea nocturna sí usa tijeras para cortar la vegetación. Aquí podemos verlo con sus manos robóticas para poder cortar la vegetación y todo. ¿No se puede pensar que al menos le presten estas tijeras al constructor? ¿O es porque pues están aferradas a los brazos mecánicos de Otto? No sé. Y es que además de este detalle el constructor se deleita golpeando absolutamente todo con su martillo. Pero ¿cómo esperas mejorar un almacén de elixir de vidrio golpeando con un martillo una y otra vez? ¡Lo vas a romper! Lo mismo sucede con los explosivos. Se deberían mejorar añadiéndole más bombas, no golpeándolas, porque comprimir violentamente pólvora es lo que resulta en la explosión de la misma. Ese es el mecanismo detrás de todas las armas de fuego. Entonces, ¿qué crees que pueda pasar después de estar días y días golpeando con un martillo un explosivo? Y de lo más divertido es que al mejorar las minas de oro cada vez más y más, le ponen un lindo candado enfrente, pero el problema es que ese candado no sirve absolutamente para nada, no protege porque se pueden robar el oro por cualquier lado. Y además, irónicamente, estos almacenes tienen una escalerita al lado. Hey, vamos a poner un candado, pero también una manera sencilla de subirse y sacar todo el oro que está dentro. No sé. En fin, tal vez es que la vida no es para vivirla con tanta lógica y análisis, y tal vez por eso es que el constructor siempre tiene esa cara sonriente. Solo digo, no se toma tan en serio la vida como nosotros. Y finalmente, con respecto al constructor, es que todos sabemos que el trabajo en equipo es mucho mejor y que dos constructores trabajan mejor que uno solo. Así que en orden para sacar construcciones mejor y más rápido, deberíamos poder poner a trabajar más de un constructor en el mismo edificio, de modo tal que las estructuras que queremos priorizar o mejorar un poco antes, podemos tenerlas si aprovechamos, si tenemos más de un constructor disponible para ponerlos a trabajar en las mismas mejoras. Incluso en la serie de Clasharama el constructor trabaja con sus pares para trabajar más rápido y sacar a tiempo las construcciones. ¿A ti te gustaría esto dentro del juego? Háganmelo saber abajo en los comentarios.
Lo siguiente y que no tiene sentido es que en Clash of Clans el tiempo pareciera que corre, pero en el aspecto de día y noche pareciera que no. Hay una aldea diurna, hay una aldea nocturna, así que siempre es de día aquí, de noche acá. Al parecer estamos en un planeta que no gira y es por eso que siempre aquí en la aldea principal será de día, a menos que apliques algún escenario como el de Halloween o el de la montaña del tigre o del teatro mágico del año nuevo lunar 2023 o incluso el escenario de las sombras. Y ya que estamos hablando de sombras, se han fijado como en muchas tropas, en especial las aéreas, las sombras simplemente no concuerdan con lo que hay sobre ella. Y sí, la sombra más que una figura estética y lógica en Clash of Clans es más una herramienta para que tú sepas dónde puedas lanzar bien tus hechizos sobre tus dragones y globos. En especial si estás atacando desde la parte inferior de la aldea, puedes lanzar los hechizos sobre el dragón o la clonación sobre el dirigible y vas a fallar porque lo tenías que lanzar era sobre la sombra. Pero más allá de eso, no debería ser una sombra elíptica, debería al menos asomar un par de alas o una cola, ya que estos dragones no son redondos, Supercell. Otra cosa es que los dragones al morir, como el resto de tropas, dejan un esqueleto, pero este esqueleto es un poco más grande pero con forma humana. Y pues sabemos que el dragón tiene un cráneo muy diferente, pues ya lo hemos visto en este video, por ejemplo, que publicó Supercell, donde nos dejan visitar el interior de un ayuntamiento 14 y vemos el cráneo de un dragón y se ve que tiene una forma muy diferente a la que vemos en el juego. Eso sí, al menos que el dragón tuviera algún tipo de piloto o espíritu humano en su interior, de pronto como si fuera una persona que se transforma en un dragón, así lo pinten más grande, pues la verdad no debería tener esa forma. Y ya que tocamos el tema de las almas y los espíritus que quedan tras la muerte de alguna tropa en un ataque, si se supone que el P.E.K.K.A. es algún tipo de máquina, es lógico que te deje también un esqueleto. Esto demostraría que la P.E.K.K.A. en verdad es un ser viviente, pero entonces yo me pregunto por qué tiene esa voz de robot. ¿No la han escuchado cuando entrenan un P.E.K.K.A. en sus campamentos y esperan unos cuantos minutos y este va a salir a perseguir una mariposa y diga con esa voz robótica Butterfly? Entonces, ¿qué es? ¿Un ser vivo o un robot? ¿Ustedes qué opinan? Y dado que ya menciono lo de las almas de las tropas fallecidas en batalla, es que ¿cómo es posible que los esqueletos que invoca una bruja al morir dejen un fantasma? ¿No se supone que ya son muertos vivientes? ¿Ya dejaron de tener espíritu? ¿O puede acaso un esqueleto convertirse también en un fantasma? No sé, la verdad, no soy investigador de las ciencias de lo paranormal, pero yo diría que no. Entonces quedamos con la incógnita de que si la muerte es o no el final de la existencia de una tropa o personaje en Clash of Clans, porque algunas tropas se desvanecen en elixir al final del ataque, mientras los aldeanos, los constructores y tus seres continúan su existencia sin ningún problema. Es más, si tienes tropas en tu castillo del clan, esta tropa puede salir a defender, vivir una batalla y no morir porque no abandonó tu aldea, porque estuvo defendiendo. Tal vez la lógica sea que cuando un habitante de tu aldea sale de ella y sale del clan, queda condicionado a desaparecer, ya sea por morir en batalla o al terminar de pelear, bueno, obviamente exceptando los héroes, y es por eso que solo las tropas que tú entrenas y donas, que salen de tu aldea y van a una batalla, terminan desapareciendo y condenados a dejar de existir, mientras los aldeanos y los constructores, a pesar de todas las batallas que puedan suceder atacando tu aldea, nunca salieron de ese espacio y por lo tanto pueden seguir existiendo después de una batalla. Bueno, no sé, pero sinceramente sería genial que las tropas que sobreviven las batallas las pudieras usar de nuevo para otra batalla. De esa manera se te premiaría por atacar mejor y no dejar morir tus tropas. Estoy cansado, jefe. No sé, ¿ustedes qué opinan? Y es que así como tus tropas sobrevivientes desaparecen en un segundo al terminar de un ataque, de una manera igual de increíble, tu aldea se reconstruye en 3 segundos después de que te ataquen. Si Clash of Clans tuviera lógica, así como una aldea completa se reconstruye en tan solo segundos, las mejoras de un edificio no deberían demorarse días o semanas para hacerse. Por ejemplo, vamos a quitar esta zanahoria y vamos a poner un pollo. Lo siento, vas a tener que esperar 5 horas, amigo. Al final lo importante no es que las cosas de este videojuego tengan sentido al parecer, solamente que nos mantengan entretenidos y enganchados para seguir jugando y haciendo crecer nuestras aldeas. ¿Qué otra cosa ilógica has visto en Clash of Clans o crees que se me ha escapado? Los leo abajo. Gracias muchachos por ver. Código Yo en la tienda. Suscríbanse y chao chao.